En el final de los tiempos, cuando las estrellas ya no iluminan el vacío y el universo entero, parece un eco moribundo de lo que alguna vez fue. Una civilización mira hacia su último horizonte. Han sobrevivido a la muerte de los soles, al frío absoluto que devora las galaxias, a la lenta extinción de la materia. Solo queda el abismo. Frente a ellos, un agujero negro gigantesco devora los últimos restos del cosmos, como un dios oscuro que mastica el tiempo mismo. Y sin embargo, ellos no se rinden. Han aprendido a manipular el tiempo, a estirarlo, doblarlo, retorcerlo como si fuera una sustancia tangible. Quizás piensan, si logran dominar el flujo temporal, podrían escapar a su destino, no hacia otro lugar, sino hacia otro cuando. Imagina ese momento. La última ciudad flotando en la oscuridad, rodeada por un cielo sin estrellas, un océano de silencio donde la luz misma se curva antes de desaparecer. En ese escenario imposible, los científicos de esta civilización debaten desesperadamente. Si el espacio ya no tiene a dónde expandirse y el tiempo parece congelarse, ¿qué queda de la realidad? ¿Puede haber existencia sin espacio? ¿Puede haber historia sin tiempo? Su última esperanza no está en la materia, sino en el entendimiento. Creen que si descubren qué son verdaderamente el espacio y el tiempo, podrán torcer las reglas del universo y sobrevivir más allá de su final. Pero esa pregunta, tan antigua como el pensamiento humano, no nació entre estrellas moribundas. Nos acompaña desde el principio, desde que alguien miró el cielo nocturno y se preguntó por qué las cosas se mueven, por qué cambian, por qué envejecen. Hemos llamado tiempo a esa sucesión de momentos que nos arrastra y espacio al escenario donde todo ocurre. Sin embargo, ¿qué pasa si no son cosas separadas? ¿Y si el tiempo no es más que una forma de percibir el movimiento? ¿Y si el espacio no es una caja donde vivimos, sino algo que se estira, vibra y se curva? Esa duda no es moderna. Aristóteles pensaba que el tiempo era la medida del cambio y que sin movimiento no podía existir. Siglos después, San Agustín se atormentaba con una pregunta parecida: ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicarlo, dejo de saberlo. Es una de esas preguntas que parecen simples hasta que uno intenta responderlas. Y cuando creemos entenderlas, llega alguien como Albert Einstein y da vuelta todo el tablero. Porque durante milenios, creímos que el tiempo era un río que fluía igual para todos, que el espacio era el escenario inmóvil donde ocurren los eventos. Newton, el gran arquitecto del universo clásico, decía que el espacio y el tiempo existían por sí mismos y sin relación con nada externo. Eran absolutos, eternos, el telón de fondo de la creación. Y por mucho tiempo eso bastó. Pero entonces, a comienzos del siglo XX, un joven llamado Albert, sentado en la oficina de patentes de Berna, se preguntó algo aparentemente ingenuo. ¿Qué vería si pudiera viajar junto a un rayo de luz? Esa pregunta, que suena casi infantil, cambió la historia de la ciencia, porque al intentar responderla, Einstein descubrió que el tiempo no fluye igual para todos y que el espacio no es un escenario fijo. Lo que llamamos realidad se comporta de manera distinta dependiendo de cómo nos movemos dentro de ella. El espacio y el tiempo, lejos de ser entidades separadas, son dos caras de una misma moneda, el tejido del universo. Así que volvamos a aquella civilización en su crepúsculo. Ellos no lo saben, pero en cierto modo siguen los pasos de Einstein. Tratan de comprender la naturaleza profunda de aquello que sostiene toda existencia. No buscan ya dominar la materia, sino comprender el marco en que la materia existe. Y en esa búsqueda, su pregunta resuena con la nuestra. ¿Qué son realmente el espacio y el tiempo? No simples coordenadas, ni relojes, ni distancias. Son el lenguaje mismo del universo. Y para entenderlos, debemos remontarnos a su historia, desde la filosofía antigua hasta la física moderna, donde un hombre cambió para siempre la manera en que entendemos la realidad. A comienzos del siglo XX, el mundo parecía entenderse a sí mismo. La ciencia había conquistado casi todos los misterios que antes pertenecían a los filósofos.
La electricidad iluminaba las ciudades, los trenes atravesaban continentes, los telescopios exploraban los cielos y los relojes marcaban el ritmo exacto del progreso. El universo era una máquina perfecta, un engranaje gigantesco donde todo seguía leyes claras y previsibles. En ese orden impecable, el tiempo era una flecha recta y el espacio un escenario inmóvil. Era el universo de Isaac Newton, sólido, confiable, casi eterno. Pero entre tanto orden, un joven con el pelo desordenado y una mente inquieta comenzó a sospechar que algo no encajaba. Albert Einstein no era un genio en un laboratorio, ni un profesor rodeado de instrumentos. Trabajaba en una oficina de patentes en Suiza, revisando los inventos de otros, soñando con los suyos durante los almuerzos. Dicen que una vez, mientras comía con un amigo, lanzó una de esas preguntas que parecen inocentes pero esconden terremotos. ¿Qué pasaría si una persona cayera dentro de un rayo de luz? El amigo, acostumbrado a sus divagaciones, probablemente se encogió de hombros y siguió comiendo. Pero Einstein no podía dejar el pensamiento quieto. Pasó años imaginando escenarios imposibles, trenes en movimiento, rayos de luz, relojes sincronizados que dejan de coincidir. En su mente, el universo era un laboratorio de ideas donde el sentido común no siempre tenía razón. Piensa un tren moviéndose a gran velocidad y un observador en el andén. Si un rayo de luz se enciende dentro del tren, para quien viaja en él, parece que la luz se mueve igual hacia adelante y hacia atrás. Pero para quien está en el andén, el rayo que va hacia adelante tiene que recorrer más distancia porque el tren se mueve en esa dirección. Y sin embargo, ambos observadores miden la misma velocidad para la luz. Eso, según las reglas clásicas, no tiene sentido. Si todo movimiento es relativo, ¿por qué la luz parece escapar a esa relatividad? Einstein se obsesionó con esa pregunta. Y en 1905, el año que hoy se llama su Año Milagroso, publicó la teoría de la relatividad especial. El principio era tan simple como devastador. La velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, sin importar cómo se muevan. A partir de ahí, todo cambió. De esa idea surgió algo que rompía el corazón del sentido común. Si la luz siempre viaja a la misma velocidad, el tiempo y el espacio deben ajustarse para que eso ocurra. Ya no son constantes universales, sino variables que dependen del movimiento. Dos relojes que antes creíamos idénticos, si uno se mueve más rápido que el otro, no marcarán la misma hora. El tiempo se estira, se encoge, se curva. Lo que para uno son segundos, para otro pueden ser horas. Incluso la noción de al mismo tiempo deja de existir. Dos sucesos que parecen simultáneos para ti, no lo serán para alguien que se mueve distinto. De pronto, el universo dejó de ser un reloj suizo y se volvió algo mucho más extraño, elástico y relativo. Einstein destronó al tiempo absoluto y al espacio fijo. Mostró que ambos son parte de una misma estructura. El espacio, tiempo. Cada objeto, cada persona, cada partícula, se mueve dentro de ese tejido y lo deforma con su presencia. La gravedad, decía Einstein, no es una fuerza misteriosa que tira de los cuerpos, sino la curvatura del espacio-tiempo alrededor de la masa. Es como si el universo fuera una sábana elástica y una bola de boliche hundiera su superficie. Las canicas más pequeñas ruedan hacia ella no porque sean atraídas, sino porque el tejido mismo las empuja. Pero antes de llegar a esa idea monumental, el camino fue largo y lleno de escepticismo. Al principio, muchos científicos creían que Einstein estaba jugando con ilusiones matemáticas. ¿Cómo podía el tiempo, algo tan fundamental, depender del observador? ¿Cómo podía el espacio, el escenario mismo de la existencia, deformarse? Sin embargo, con los años, los experimentos confirmaron lo que su mente había imaginado. Los relojes en satélites que orbitan la Tierra, los rayos de luz que se curvan al pasar cerca del Sol, las partículas que viven más tiempo cuando se mueven rápido, todo se comporta exactamente como predijo la relatividad. Y lo más fascinante es que todo esto nació de la curiosidad más simple, de una pregunta lanzada entre bocados de comida, de la terquedad de alguien que se negó a aceptar lo evidente. Einstein no destruyó las leyes del universo,
las reveló en toda su profundidad. Nos mostró que el espacio y el tiempo no son escenarios donde la historia ocurre, sino actores en la obra, que cada segundo y cada metro dependen de cómo nos movemos y de cómo observamos, y que la realidad, lejos de ser rígida, es una danza continua entre el movimiento, la luz y la mente que los percibe. Desde que el ser humano levantó la vista hacia el cielo y vio el mundo extendido a su alrededor, se preguntó ¿qué es eso que lo contiene todo? No las cosas, sino lo que hay entre las cosas. El aire, el cielo, el lugar donde todo ocurre. A simple vista, el espacio parece evidente. Es lo que separa una montaña de otra, una estrella de otra, a ti de cualquier otra cosa. Pero si uno se detiene a pensarlo, el espacio no tiene color, ni sabor, ni textura. No se puede ver ni tocar. Entonces, ¿existe por sí mismo o solo es la distancia entre lo que sí existe? Para los antiguos griegos, esa pregunta era casi tan inquietante como preguntarse por los dioses. Platón imaginaba el espacio como una especie de receptáculo universal, un molde invisible donde las cosas tomaban forma. Lo llamaba la nodriza del devenir, porque era el lugar donde nacen y mueren las cosas, pero que en sí mismo carece de cualidades. El espacio no era materia, pero tampoco era nada. Era lo que permitía que las cosas existieran, el fondo sobre el que el universo pintaba sus figuras. Para Platón, el espacio no se podía definir ni entender directamente, solo se lo podía intuir a través de las cosas que contenía. Si tu curiosidad no duerme y buscas el dato fascinante que cambie tu percepción justo antes de cerrar los ojos, este no es solo un canal, es tu pase a los sueños más lúcidos. No te pierdas ninguna de estas revelaciones nocturnas. Suscríbete y activa las notificaciones para que cada historia increíble te acompañe hasta el amanecer. Relájate, escucha, duerme con la verdad. Continuemos. Aristóteles, su alumno más célebre, pensó de otra manera. Para él, el espacio no podía existir sin los cuerpos que lo ocupan. No hay un lugar vacío, decía, porque el vacío absoluto sería la nada, y la nada no puede existir. Cada cosa ocupa un lugar, y ese lugar es inseparable de la cosa misma. Si quitas el objeto, el lugar desaparece con él. No hay una caja invisible esperando ser llenada. Hay relaciones entre cuerpos, posiciones relativas, movimientos que definen el orden del mundo. Y ese orden, pensaba Aristóteles, era natural. Las cosas pesadas caen hacia abajo porque buscan su lugar. El fuego sube porque busca el suyo. El espacio no los empuja ni los contiene, solo organiza el cosmos según su naturaleza. Durante siglos, estas ideas dominaron el pensamiento humano. Nadie podía concebir que existiera algo así como un vacío, un lugar sin materia. De hecho, para Aristóteles el vacío era peligroso, una idea casi absurda. Si existiera un espacio vacío, ¿cómo se moverían las cosas en él? ¿Qué las detendría? ¿Qué las haría comenzar? Un universo con vacío sería caótico, sin sentido, como una partida de dados lanzada al aire. Así que la física antigua lo prohibió. El mundo estaba lleno de aire, fuego, agua y tierra, sin huecos ni ausencias. El espacio era continuidad pura. Esa visión se mantuvo durante más de 1000 años. Incluso en la Edad Media, los filósofos cristianos tomaron la idea aristotélica y la adaptaron. El espacio era la creación de Dios, pero no un vacío. Era una plenitud divina que lo contenía todo. Decir que había nada era negar al Creador. Así que el vacío no solo era imposible, sino herético. Los pocos que se atrevieron a defenderlo, como el filósofo atomista Demócrito, fueron casi olvidados. Él sostenía que todo estaba hecho de átomos y de vacío, que el espacio era el escenario donde los átomos danzan. Pero durante siglos, su visión quedó relegada a un rincón polvoriento de la historia, esperando que la ciencia moderna le diera nueva vida. La idea del vacío absoluto recién empezó a resurgir con el Renacimiento, cuando los científicos comenzaron a desafiar los dogmas antiguos. Galileo, Torricelli y Pascal experimentaron con bombas de aire y descubrieron que se podía crear una cámara sin aire, un espacio vacío donde la materia parecía desaparecer.
Fue un escándalo filosófico. Si el vacío existía, entonces Aristóteles estaba equivocado. Y si Aristóteles estaba equivocado, el universo podía ser mucho más vasto y extraño de lo que nadie había imaginado. El espacio ya no era una sustancia ni una plenitud, sino algo que podía estar ahí incluso cuando no hay nada dentro. Aún así, la pregunta no desapareció. ¿Qué es ese algo donde nada existe? ¿Es una entidad real o solo una forma de describir la distancia entre los cuerpos? Incluso con los avances de la ciencia, la intuición humana seguía dividida. Algunos veían el espacio como un escenario independiente, una caja cósmica que sostiene todo lo demás. Otros pensaban, como los antiguos, que el espacio no puede separarse de las cosas que lo habitan. Y, aunque parezca una discusión lejana, de esas que solo preocupan a filósofos con túnica o a científicos con pipa, en realidad define todo lo que entendemos por realidad. Si el espacio existe por sí mismo, entonces el universo podría continuar aun si quitáramos cada partícula. Pero si el espacio solo existe porque hay materia, entonces sin cosas no habría dónde, ni aquí, ni allí. En otras palabras, el universo no tendría sentido sin su contenido. Platón y Aristóteles no conocían telescopios ni aceleradores de partículas, pero ya estaban debatiendo los cimientos de la física moderna. Lo hacían con palabras y con lógica, sin ecuaciones, pero sus preguntas son las mismas que aún nos hacemos. ¿Qué es ese fondo silencioso que lo sostiene todo? ¿Es una sustancia, una ilusión o una red invisible de relaciones? A veces el progreso no está en inventar respuestas nuevas, sino en volver a hacer las preguntas correctas. Y pocas preguntas han sido tan persistentes, tan difíciles y tan fascinantes como esa: ¿qué es, en verdad, el espacio? Galileo tenía una costumbre que lo distinguía de los demás pensadores de su tiempo. No se conformaba con observar el mundo, lo ponía a prueba en su imaginación. Cuando las herramientas no bastaban para medir algo, él lo reconstruía en su mente. Así nacieron sus experimentos mentales, pequeñas historias de sentido común que desmontaban siglos de certezas. Uno de los más famosos es el del marinero en el barco. Imagina que estás dentro de la cabina de un navío que navega en línea recta, con velocidad constante y sin que el mar se agite. Dentro de esa habitación cerrada, lanzas una pelota al aire, ves moscas revolotear, dejas caer una botella al suelo. Todo se comporta igual que si el barco estuviera quieto. La pelota vuelve a tu mano, las moscas no se estrellan contra la pared, la botella cae a tus pies. Desde tu perspectiva, nada indica que te estás moviendo, pero si alguien te observa desde el muelle, verá que todo dentro del barco se desplaza junto con él. Ese experimento sencillo encierra una idea revolucionaria. El movimiento es relativo. No hay un estado absoluto de reposo. Solo podemos decir que algo se mueve si lo comparamos con otra cosa. Desde el punto de vista del marinero, el barco está quieto y el mundo exterior se mueve. Desde el del observador en tierra, es el barco el que avanza. Ambos tienen razón, y ninguno tiene la verdad absoluta. Esta idea, que parece simple hoy, fue un golpe contra la física aristotélica que dominó durante más de 1000 años. Para Aristóteles, el reposo era el estado natural del universo, y el movimiento requería una causa. Galileo rompió ese dogma. No hay un natural reposo, solo distintas formas de moverse unas respecto a otras. En su tiempo, esa afirmación era tan escandalosa como decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Porque si el movimiento depende del observador, entonces el cielo no es una esfera inmóvil y la Tierra no ocupa el centro del universo. Todo es relativo. Y lo fascinante es que Galileo no necesitó telescopios para demostrarlo. Bastó un razonamiento impecable. Si dentro de un barco en movimiento no puedes notar la diferencia entre moverte y estar quieto, entonces no existe una forma de distinguir el movimiento absoluto del reposo. A partir de esa idea, Galileo formuló lo que hoy llamamos el principio de relatividad galileana. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas que se mueven con velocidad constante entre sí. En otras palabras, el universo no privilegia ningún punto de vista. No hay un observador más verdadero que otro. Esta fue la primera teoría de la relatividad, mucho antes de Einstein. El impacto de esa noción fue profundo. Si todo movimiento es relativo, las nociones de arriba, abajo, rápido o lento
dependen de quién las mire. Para un pasajero dentro de un tren, una taza de café sobre la mesa parece inmóvil. Para quien observa desde el andén, la taza viaja a gran velocidad. Y lo más sorprendente es que ambos están en lo correcto. Galileo no solo cambió la forma de entender el movimiento, sino también el concepto de espacio. Ya no podía pensarse como un escenario fijo donde las cosas ocurren, sino como una red de relaciones entre objetos que se mueven unos respecto a otros. La genialidad de Galileo radica en que logró unir el sentido común con una visión profunda del universo. No hablaba en ecuaciones, sino en ejemplos que cualquiera podía imaginar. Un barco, una pelota, un marinero distraído, y de pronto, todo el cosmos se movía con ellos. Fue la primera grieta en la idea del espacio absoluto, la primera pista de que nuestra percepción del mundo depende de nuestra posición dentro de él. Esa grieta se abriría siglos después cuando Einstein retomara el mismo principio y lo llevara a sus últimas consecuencias. Si el movimiento es relativo, el espacio y el tiempo también lo son. Pero para llegar allí, primero hubo que subirse a aquel barco imaginario y descubrir que la quietud no existe, que todo, absolutamente todo, está en movimiento. Pensemos en un salón en Europa durante el siglo XVII, cargado de velas y de certezas. Afuera, las mareas obedecen a la luna, los planetas siguen trazos elípticos y la manzana, dicen, cae bajo un árbol y en la mente de un inglés. En ese ambiente, irrumpe una discusión que no es un simple desacuerdo técnico, sino un duelo por la forma misma de entender la realidad. De un lado, Isaac Newton, el arquitecto de una física que pretende describir el universo como una gran maquinaria impecable. Del otro, Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo y matemático que sospecha que el universo no es una máquina plantada en un escenario, sino un entramado de relaciones. Lo que está en juego es algo tan grande que casi parece invisible. ¿Qué es el espacio? Newton se imagina el espacio como un escenario fijo e inmóvil, un telón de fondo absoluto, independiente de las cosas que ocurren sobre él. Si quitas todos los cuerpos, todas las estrellas, todos los granos de polvo, el espacio seguiría allí, silencioso, esperando a que algo lo ocupe. Para defender esa idea, recurre a un experimento astuto y cotidiano, el famoso cubo de agua. Piensa en un balde lleno hasta la mitad. Primero está quieto, el agua está plana, el reflejo es una línea perfecta. Comienzas a girar el cubo lentamente con una cuerda. El balde gira, pero al principio el agua, por inercia, se queda atrás y su superficie sigue plana. Pasan unos segundos y el agua empieza a contagiarse del giro. Poco a poco se forma una curvatura suave, una especie de cuenco al revés, con el borde más alto que el centro. Esa curvatura no depende del cubo en sí, porque cuando el cubo y el agua giran juntos a la misma velocidad, la superficie sigue curvada. Entonces, ¿curvada con respecto a qué? Si el movimiento fuera solo relativo entre el cubo y el agua, cuando ambos giran al unísono, la superficie debería volver a ser plana. Pero no lo hace. Para Newton, esa es la pista decisiva. La curvatura revela una aceleración real, una rotación verdadera que no se mide con respecto al cubo, sino con respecto a algo absoluto. Ese algo es el espacio mismo. Para Newton, el cubo de agua es como un espejo sincero que no se deja engañar por apariencias. Puedes cerrar los ojos, puedes tapar las ventanas, puedes ignorar las estrellas. Aún así, el agua te dirá si estás girando o no. Lo hará con su propia forma. Si la superficie es cóncava, estás en rotación. Si es plana, no lo estás. No importa con respecto a qué objeto compares, porque no necesita compararse con nada. Hay, dice Newton, un fondo invisible, un marco de referencia que no depende de los cuerpos. A ese fondo lo llama espacio absoluto, y lo concibe tan serio y tan presente que, en sus cartas, llega a sugerir que el espacio podría ser, de algún modo, el sensorium de Dios, la manera en que la divinidad percibe el mundo. No es una metáfora pequeña. El espacio absoluto, inmutable y universal, encaja bien con un orden cósmico que aspira a la perfección y a la claridad. Leibniz escucha todo esto y frunce el ceño. Para él,
Hablar de un espacio vacío, real por sí mismo, es como hablar de una biblioteca sin libros que, sin embargo, ya contiene historias. Piensa que el espacio no es un contenedor, sino el conjunto de relaciones entre las cosas. No hay derecha o izquierda, si no hay objetos que las definan, no hay arriba o abajo, sin un mundo que haga esas direcciones significativas. Si quitamos todos los cuerpos, no queda un espacio silencioso esperando ser llenado. No queda nada, porque el espacio es solo la red de posiciones relativas entre las cosas. Cuando dices que un objeto está aquí o allá, lo que de verdad estás diciendo es que está a tal distancia de este, y a tal distancia de aquel, y alineado con estos otros. El espacio, entonces, no vive fuera de las cosas, vive entre ellas. Leibniz despliega dos principios que le son queridos. El primero es el principio de razón suficiente. Nada ocurre sin una razón que lo justifique. Si el espacio fuera absoluto, pregunta Leibniz, ¿qué razón tendría la naturaleza para poner el universo entero situado unos pasos más a la derecha dentro de ese espacio, en lugar de unos pasos más a la izquierda? Si el espacio es un contenedor indiferente, mover todo el universo en bloque no cambiaría nada observable. Sería el mismo universo, con las mismas relaciones entre sus partes. Sin embargo, en un espacio absoluto, existirían dos mundos distintos que no se diferencian en nada. Eso viola la razón suficiente. El segundo principio es el de identidad de los indiscernibles. Si algo no se puede distinguir de otra cosa por ninguna propiedad, entonces son lo mismo. Si el espacio absoluto permite duplicar el universo entero en otro lugar sin diferencia detectable, estamos postulando distinciones vacías, sombras sin sustancia. Para Leibniz, eso es inaceptable. Y ahora vuelve el balde, porque Leibniz no esquiva el desafío del cubo de agua. Él diría que la curvatura de la superficie no prueba una rotación con respecto a un espacio invisible, sino con respecto al resto del universo. El agua siente su giro porque gira en relación con las masas distantes, con las estrellas, con todo lo demás. Si el universo entero girara con el cubo y el agua, entonces quizá no veríamos esa curvatura. La lección no es que haya un escenario absoluto, sino que el movimiento cobra sentido en el tejido de relaciones con todo lo que existe. Newton se enfoca en la señal local, la curvatura en el cubo. Leibniz amplía el cuadro y pide considerar el cosmos entero. Es como discutir si una danza existe por los pasos o por la música. Newton dice que el paso es real aunque bailes en silencio. Leibniz responde que sin música no hay danza que tenga sentido. La disputa no se queda en demostraciones pulcras, arde en cartas y argumentos punzantes. Newton no le contesta directamente a Leibniz con frecuencia, pero su portavoz, Samuel Clarke, sostendrá que si eliminamos el espacio absoluto, privamos a Dios de su modo de ubicuidad y despojamos a la física de un fundamento sólido. Leibniz, por su parte, acusa a los defensores del espacio absoluto de inventar entidades innecesarias, como si colocaran una mesa gigante debajo del mantel solo para explicar por qué el mantel parece extendido. A su juicio, la física debe economizar supuestos. Si las relaciones entre las cosas bastan para explicar la experiencia, no necesitamos invocar un contenedor mudo. Conviene detenerse en un detalle delicioso que muestra la astucia de ambos. Newton propone otro experimento mental, el de las dos esferas iguales unidas por una cuerda, flotando en el vacío. Si las esferas no giran, la cuerda permanecería floja. Si giran, la cuerda se tensaría por el tirón hacia afuera. ¿Tensa con respecto a qué? De nuevo, responde Newton, con respecto a un espacio absoluto. Leibniz replicaría que esa tensión refleja la rotación respecto del resto del universo, de sus masas y de su estructura global. De nuevo, relaciones. Observa cómo una y otra vez se repite el mismo núcleo. ¿Necesitamos un marco absoluto que esté ahí incluso cuando nada más está, o basta con la red de comparaciones entre cosas reales? Detrás de este debate late una pregunta filosófica que, aunque suene abstracta, afecta la manera en que hablamos, medimos y hasta rezamos. Si el espacio es absoluto, los términos aquí y allá tienen significado por sí mismos, independientemente de cualquier cosa. Si el espacio es relacional, aquí y allá son atajos para decir con respecto a qué. En la mesa, la taza está a la derecha del plato, no en un punto sagrado del espacio, en el cielo,
Marte está más allá de la Luna en términos de distancia a nosotros y a las otras estrellas, no posado en una grilla eterna. En la vida cotidiana, usamos el lenguaje absoluto porque es cómodo, pero la discusión nos recuerda que, al fondo, lo que llamamos lugar es un mapa de vínculos. Quizá te preguntes por qué dos gigantes dedican tanto ingenio a lo que suena como una pelea de sombras. La razón es que de esa pelea sale la base de la física moderna. Newton, al defender un espacio absoluto, ofrece un marco en el que sus leyes se expresan con una precisión sin precedentes. Fuerza, masa, aceleración, trayectorias, todo encuentra un lenguaje claro y calculable. Esa claridad convierte su física en una herramienta que guía desde cañones hasta cometas. Leibniz, al insistir en que el espacio es relacional, siembra una inquietud fértil. Tal vez las estructuras más profundas del mundo no son cosas, sino relaciones. Esa intuición empuja a los pensadores a mirar el universo como una red y no como una caja, a sospechar que lo importante está en cómo se vinculan las partes, no en el telón de fondo. El cubo de agua sigue girando en nuestra imaginación, y su borde levantado refleja una verdad doble. Por un lado, la necesidad de marcos estables para medir y predecir. Por el otro, la sospecha de que esos marcos no son muebles eternos del universo, sino descripciones de un tejido de vínculos. De la tensión entre esas dos visiones nace una ciencia más rica. La herencia inmediata es una física capaz de describir movimientos, planetas y mareas con pasmosa exactitud. La herencia más sutil es la invitación a no tomar por obvio el escenario, a preguntarse si el escenario es, en realidad, parte de la obra. Y en ese afán, aun sin resolver del todo quién tuvo la última palabra, Newton y Leibniz nos entregan algo más valioso que un veredicto. Nos enseñan a mirar el espacio con desconfianza cariñosa, como quien sospecha que lo que parece vacío está lleno de significado. De esa sospecha y de ese rigor se forjan los cimientos sobre los que la física seguirá construyendo durante siglos. Si uno se detiene a mirar el mundo con atención, hay algo que se percibe de inmediato. Las cosas cambian. El café caliente se enfría, las hojas verdes se marchitan, las casas se derrumban, los recuerdos se desvanecen. Todo parece moverse en una sola dirección, del orden al desorden, de lo estructurado a lo caótico. Nunca vemos que el humo vuelva al cigarrillo, ni que una taza rota se recomponga sola sobre la mesa. Esa dirección inequívoca del cambio es lo que llamamos la flecha del tiempo. Pero ¿por qué el tiempo avanza y no retrocede? ¿Por qué recordamos el pasado y no el futuro? La respuesta no está en los relojes, sino en las leyes de la naturaleza, y en particular en una de las más profundas y extrañas, la segunda ley de la termodinámica. En palabras simples, esta ley dice que en un sistema cerrado, el desorden, o más precisamente, la entropía siempre tiende a aumentar. La entropía es una forma de medir cuántas maneras posibles hay de organizar las partes de un sistema sin que su apariencia general cambie. Cuantas más maneras haya, mayor es la entropía. Por ejemplo, imagina un mazo de cartas perfectamente ordenado por palos y números. Solo hay una forma de tenerlo así. Pero si lo barajas, hay millones de maneras distintas en que las cartas pueden quedar mezcladas. El orden inicial era único, el desorden casi infinito. Por eso, el desorden es más probable, no porque el universo tenga una preferencia moral por el caos, sino porque estadísticamente hay muchas más formas de estar desordenado que de estar ordenado. Esta idea, desarrollada por físicos como Clausius y Boltzmann en el siglo XIX, cambió para siempre nuestra comprensión del tiempo. Si la entropía siempre aumenta, entonces el pasado es el estado más ordenado y el futuro es el más desordenado. Esa asimetría da una dirección al tiempo. No es que el reloj universal tenga una flecha marcada, sino que el crecimiento del desorden crea una secuencia inevitable. Lo improbable ocurre menos que lo probable. Por eso, un vaso que se cae y se rompe encaja con la segunda ley, mientras que un vaso roto que se recompone espontáneamente violaría la estadística más básica del cosmos. El tiempo no avanza porque los relojes giren, sino porque la entropía crece. James Clerk Maxwell,
Uno de los gigantes de la física se sintió intrigado por esta ley y decidió ponerla a prueba con un experimento mental que parecía burlarla. Imagina un pequeño demonio sentado entre dos compartimientos de gas separados por una puerta diminuta. El demonio puede abrir y cerrar esa puerta a voluntad. Cuando una molécula rápida se acerca desde un lado, la deja pasar. Cuando una molécula lenta lo hace desde el otro, la detiene. Después de un rato, el demonio logra que un lado tenga moléculas más rápidas, es decir, más calientes, y el otro, más lentas, más frías. Ha creado una diferencia de temperatura sin gastar energía, desafiando la segunda ley. Si fuera posible, el demonio convertiría desorden en orden y podría generar energía de la nada, una trampa perfecta. Durante décadas, este demonio fue una pesadilla intelectual. ¿Podría un ser tan diminuto realmente vencer a la entropía? La respuesta, mucho más tarde, resultó brillante. El demonio no escapa a las leyes de la física, porque para hacer su trabajo necesita información. Debe observar las moléculas, decidir qué hacer con cada una, registrar y borrar datos. Y ese procesamiento de información tiene un costo energético. En los años 60, el físico Rolf Landauer demostró que borrar información no es gratis. Cada bit que se borra genera calor, incrementando la entropía del entorno. En otras palabras, el demonio no elimina el desorden, solo lo desplaza. La segunda ley sigue intacta. No hay almuerzo gratis, ni siquiera en el infierno de los experimentos mentales. Esta conexión entre información y entropía es una de las más hermosas de la ciencia moderna. Significa que el orden no solo depende de la energía, sino también del conocimiento. Cuando organizas tu escritorio, reduces el desorden localmente. Pero para hacerlo, gastas energía y esfuerzo. Piensas, decides, recuerdas. En cierto modo, eres un pequeño demonio de Maxwell, luchando contra el caos, pagando con energía el precio de la información. Cada vez que olvidas algo, cada vez que un archivo se borra, un poco de calor se libera al universo. Literalmente, el olvido calienta el cosmos. Así, el tiempo adquiere un sentido casi metafísico. No avanza por una orden divina, ni por una rotación de engranajes cósmicos, sino porque la información se pierde, porque la entropía aumenta. Lo que llamamos pasado es el recuerdo de estados más ordenados. Lo que llamamos futuro es la proyección de un desorden que aún no ha ocurrido. Y el presente, esa delgada línea que sentimos como ahora, es el instante en que el universo sigue olvidando. Desde las estrellas que envejecen hasta el hielo que se derrite, desde los discos duros que se calientan hasta los pensamientos que se desvanecen, todo en el universo participa de esa tendencia. El tiempo es, en el fondo, una consecuencia del desorden inevitable. La entropía no solo mide el caos físico, sino también nuestra ignorancia. Cuanto más desordenado está algo, menos sabemos sobre él. Tal vez por eso el futuro siempre nos resulta incierto. No lo conocemos, no porque no haya ocurrido aún, sino porque está sumido en el mar creciente de posibilidades, en la vastedad del desorden que aún no se concreta. Y así, la flecha del tiempo apunta siempre hacia el olvido, hacia la expansión del desorden, hacia un universo que, como un reloj desgastado, se va acercando lentamente al equilibrio final, donde ya nada cambia. Un lugar sin diferencia entre pasado y futuro, sin memoria ni movimiento, donde la entropía alcanza su máximo y el tiempo, tal como lo entendemos, deja de tener sentido. Si uno observa la vida cotidiana con los ojos de la física, todo parece una danza inevitable del olvido. Un cubo de hielo derritiéndose, un perfume que se disipa, una huella en la arena que desaparece con la marea. Cada uno de esos pequeños actos es una forma del universo olvidando cómo estaban las cosas antes. Y en ese olvido constante, en esa pérdida progresiva de orden, nace lo que llamamos el tiempo. No hay relojes en las estrellas ni calendarios en las montañas, pero todo, desde los átomos hasta las galaxias, obedece a la misma tendencia. Lo improbable se desvanece, lo ordenado se dispersa, y la memoria del estado anterior se diluye. La flecha del tiempo, esa sensación profunda de que el pasado está detrás,
y el futuro delante no es una propiedad mágica del universo, sino la huella del aumento de entropía. En cada proceso irreversible, el universo cambia de una forma que ya no puede deshacerse sin esfuerzo. Cuando el humo de un cigarrillo se mezcla con el aire, podrías, en teoría, revertir cada molécula a su posición inicial, pero necesitarías una precisión imposible. Conocer la velocidad y la dirección de cada partícula, y un poder infinito para reacomodarlas. Es posible en las ecuaciones, pero no en la realidad. La irreversibilidad es lo que hace que el tiempo tenga dirección. Si el universo fuera perfectamente reversible, si cada cambio pudiera deshacerse sin costo, el concepto de pasado y futuro dejaría de tener sentido. Imagina una película proyectada al revés. Un vaso roto que se recompone, el humo que vuelve al cigarrillo, las olas que devuelven la arena a una huella. El cerebro lo nota de inmediato porque desafía nuestra experiencia. No hay nada en las leyes fundamentales de la mecánica, ni en las ecuaciones de Newton, ni en las de Maxwell, ni siquiera en las de Schrödinger que impida ese proceso. Todas esas leyes funcionan igual si se invierte el tiempo, pero el universo no. En la práctica, el mundo real no repite su historia porque cada pequeño suceso deja un rastro de desorden que ya no puede borrarse sin dejar otro rastro aún mayor. El físico Ludwig Boltzmann lo entendió con una claridad que le costó el reconocimiento en vida. Dijo que el tiempo es una consecuencia estadística. Hay muchas más formas de estar desordenado que de estar ordenado, y el universo, simplemente, se mueve hacia los estados más probables. Lo que sentimos como pasado es la dirección en la que el orden se pierde, y el futuro, el rumbo hacia el cual el desorden aumenta. No es que el tiempo empuje los acontecimientos hacia adelante, es que el aumento de entropía marca la dirección en la que todo cambia. El tiempo es la sombra del desorden creciendo. Si lo piensas, cada instante que pasa es un poco de información que se borra. La huella de lo que fue se desdibuja, y en su lugar queda un mar de posibilidades donde la memoria del estado anterior ya no está. Esa pérdida de información es lo que hace que el pasado sea fijo e inmutable. No podemos revertirlo porque el universo ha olvidado los detalles. El olvido no es un accidente del cerebro humano, es una propiedad de la naturaleza. Cada átomo que se dispersa, cada energía que se disipa, cada bit que se borra en un computador, cada pensamiento que se desvanece en la mente, todos participan del mismo proceso universal. Y aquí surge una pregunta profunda, casi inquietante. Si el tiempo nace del cambio, ¿qué ocurre cuando ya no hay nada que cambiar? Imagina el destino final del cosmos, un estado de equilibrio absoluto, sin diferencias de temperatura, sin flujos de energía, sin vida, sin memoria. Un universo congelado en su máxima entropía. Allí, todo habría alcanzado su punto final de uniformidad. No habría más antes ni después, porque nada nuevo podría suceder. El reloj cósmico seguiría existiendo solo como una idea, pero ya no tendría sentido marcar horas. No habría eventos que separar ni causas que antecedan a efectos. Sería el silencio absoluto del ser. Esa imagen, el fin del tiempo, no es solo poética, es física. Si el tiempo es una medida del cambio, y el cambio es la transformación del orden en desorden, entonces cuando el desorden ya no puede aumentar, el tiempo deja de tener dirección. No es que se detenga como un reloj roto, simplemente pierde significado. En un universo donde nada sucede, hablar de antes y después sería tan absurdo como hablar de norte y sur en un punto. La dirección se desvanece junto con el movimiento. Y sin embargo, incluso esta visión final tiene su belleza, porque mientras haya diferencias, mientras haya calor que fluya, memoria que se pierda y vida que luche contra el caos, el tiempo seguirá existiendo. Somos criaturas que viven en el borde del olvido, hechas de materia que intenta recordar, aunque sea por un instante, su improbable orden original. Cada respiración, cada pensamiento, cada gesto de recordar, es una rebelión momentánea contra la entropía, una chispa de sentido en la corriente que lo arrastra todo hacia el olvido. Quizá el tiempo, entonces, no sea una prisión ni un castigo, sino la forma en que el universo recuerda que alguna vez fue improbable. Y cuando todo se haya detenido,
Cuando no quede más cambio posible, tal vez no sea que el tiempo muera, sino que el universo, por fin, haya recordado todo lo que podía. Durante siglos, los humanos creyeron que la luz era algo instantáneo, un mensajero que cruzaba el universo sin demora, un reflejo inmediato de lo que los ojos podían ver. Parecía natural pensarlo así. Cuando miras una llama, no percibes retraso alguno. Cuando un relámpago ilumina el cielo, la luz llega antes de que el trueno despierte a la tierra. Pero en el siglo XVII, un astrónomo danés llamado Ole Remer tuvo la audacia de sospechar que la luz no era infinita. No trabajaba con láseres ni con telescopios espaciales, sino con un reloj y la luna de Júpiter. Cada vez que Io, una de las lunas jovianas, pasaba detrás del planeta, Remer anotaba el momento exacto. Sin embargo, algo no cuadraba. A veces el eclipse de Io ocurría un poco antes, y otras veces un poco después de lo previsto. No era un error de observación. Remer se dio cuenta de que el retraso dependía de la posición de la Tierra. Cuando el planeta estaba más lejos de Júpiter, la luz tardaba más en llegar. Cuando estaba más cerca, el evento se adelantaba. Así, en 1676, dedujo que la luz tenía una velocidad finita, que no era un mensajero instantáneo, sino un viajero rápido, pero no infinito. Esa idea, casi invisible para sus contemporáneos, fue un golpe silencioso a la intuición humana. Por primera vez, alguien ponía límite a algo que parecía absoluto. La luz, que los filósofos antiguos consideraban divina, tenía ahora una velocidad concreta, y eso significaba que la distancia y el tiempo no eran lo mismo para todos. Remer no podía imaginarlo, pero su descubrimiento abriría el camino hacia una revolución que siglos después cambiaría la manera de entender el universo. Mientras tanto, en el siglo XIX, la física se encontraba en un auge de descubrimientos. Las fuerzas eléctricas y magnéticas, que parecían fenómenos distintos, comenzaron a revelarse como dos aspectos de una misma realidad. James Clerk Maxwell, un escocés de mente meticulosa y alma poética, unificó esas fuerzas en un conjunto de ecuaciones que describían cómo los campos eléctricos y magnéticos se entrelazan y se propagan. Y al hacerlo, descubrió algo asombroso. Esas ecuaciones predecían una onda que viajaba a una velocidad precisa. Cuando calculó ese valor, encontró que coincidía con la velocidad de la luz medida por Remer y perfeccionada por otros. Maxwell entendió que no era una coincidencia. La luz era una onda electromagnética, no un flujo misterioso ni un chorro de partículas divinas, sino una vibración del campo electromagnético que se extiende por todo el espacio. Pero si la luz era una onda, ¿en qué medio viajaba? Las ondas del agua necesitan el mar, las ondas del sonido, el aire. Entonces, ¿qué ondulaba cuando la luz cruzaba el vacío? La física de la época no soportaba el vacío absoluto, así que inventó una sustancia invisible, el éter luminífero. Se lo imaginaba como una especie de tejido cósmico inmóvil que llenaba el universo, el escenario en el que las ondas electromagnéticas se movían. Nadie podía verlo ni tocarlo, pero debía existir, pensaban, porque sin él, la luz no tendría dónde propagarse. El éter era el nuevo espacio absoluto de Newton, una presencia silenciosa que sostenía todo. El problema comenzó cuando los científicos intentaron encontrarlo. Si el éter existía y la Tierra se movía a través de él, debería haber una diferencia medible en la velocidad de la luz dependiendo de la dirección en la que viajara, una especie de viento de éter. En 1887, Albert Michelson y Edward Morley construyeron un interferómetro para medir esa diferencia. Era un experimento delicadísimo. Dos haces de luz enviados en direcciones perpendiculares y luego recombinados para ver si una de las trayectorias había tardado más. Si el éter existía, debía notarse. Si la Tierra se movía a través de ese medio, el haz en la dirección del movimiento tendría que demorarse un poco más. El resultado fue desconcertante. Nada. La luz viajó exactamente igual en ambas direcciones. Ni un ápice de diferencia. El universo parecía no ofrecer resistencia, como si la Tierra no se moviera, o como si el éter, sencillamente, no existiera.
Era un fracaso experimental para quienes buscaban confirmar lo que creían obvio, pero un triunfo silencioso para la verdad. La luz no necesitaba un medio. No había viento de éter, ni océano invisible, solo el espacio vacío, pero un vacío que, de alguna forma, podía vibrar. El experimento de Michelson y Morley dejó a la comunidad científica confundida. ¿Cómo podía una onda propagarse sin un medio? Algunos intentaron salvar la idea del éter, proponiendo que la Tierra lo arrastraba consigo o que se deformaba alrededor de los cuerpos. Pero las explicaciones se volvían cada vez más enrevesadas, más parecidas a trucos que a descubrimientos. Mientras tanto, en una oficina de patentes en Berna, un joven de 26 años leía sobre esos experimentos y sonreía ante la paradoja. No hacía falta ningún éter, pensó. Quizá la luz no necesita un medio porque su velocidad no depende de nada. Quizá la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, sin importar cómo se muevan. Esa idea sencilla, y a la vez devastadora, sería el punto de partida de la relatividad especial. Pero incluso antes de que Einstein escribiera una sola ecuación, el mundo ya había cambiado. La humanidad había pasado de imaginar la luz como una chispa divina o una vibración del éter, a comprenderla como la mensajera fundamental de la estructura del universo. Lo que Remer midió con una luna, lo que Maxwell describió con ecuaciones, y lo que Michelson y Morley no encontraron con su interferómetro, se uniría en una de las verdades más profundas de la ciencia. La velocidad de la luz no solo es finita, es el límite mismo del cosmos, el metrónomo que marca el compás del espacio y el tiempo. Desde ese momento, el universo dejó de ser un escenario rígido con actores moviéndose en él. La luz, con su velocidad constante, se convirtió en la regla que mide la realidad. No hay punto fijo en el universo, ningún lugar privilegiado desde donde observar el todo. No hay éter, ni trono divino, ni centro del mundo, solo un mar de relaciones entre movimientos, energías y observadores. La luz no viaja a través del espacio. El espacio y el tiempo se ajustan a ella, se curvan, se estiran y se contraen para que su velocidad permanezca inmutable. Así, el éter desapareció, pero dejó tras de sí algo más grande. Su ausencia reveló que el universo no necesita un soporte estático. La luz es su propio testigo, su propio medio, su propio límite. Y en esa constancia luminosa, Einstein vería la clave para unir el espacio y el tiempo en una sola realidad, donde todo lo que existe se mueve al compás de la velocidad de la luz. En los primeros años del siglo XX, Einstein se atrevió a hacer algo que pocos científicos se permiten: dudar de lo más evidente. Hasta ese momento, se asumía que la velocidad de la luz debía variar según el movimiento del observador, como ocurre con cualquier otra cosa que se desplaza. Si corres hacia una pelota que viene hacia ti, la ves llegar más rápido. Si corres en la misma dirección, la ves más lenta. Pero los experimentos, como el de Michelson y Morley, mostraban que con la luz eso no pasaba. No importaba si la Tierra avanzaba, giraba o se movía en cualquier dirección, la luz siempre viajaba a la misma velocidad. Era una rareza tan incómoda que muchos preferían ignorarla. Einstein, en cambio, la tomó como punto de partida. Propuso que esa constancia no era una excepción, sino una ley fundamental. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, sin importar su movimiento. Esa frase, tan simple, destrozaba las bases de la física clásica. Si la luz no se ajusta a nosotros, entonces nosotros somos quienes debemos ajustarnos a ella. El precio de aceptar esa idea fue renunciar a dos conceptos que parecían intocables: el tiempo y el espacio absolutos. A partir de ahí, el mundo dejó de ser el mismo. Si dos observadores se mueven a velocidades diferentes, medirán tiempos y distancias distintos para un mismo evento. Un reloj en movimiento, visto desde otro que está quieto, parecerá atrasarse. Una regla que se mueve parecerá más corta en la dirección de su movimiento. No porque los relojes se estropeen o las reglas se encojan, sino porque el espacio y el tiempo no son independientes. Forman una sola estructura que se deforma según cómo nos movemos. El universo se volvió elástico, maleable, y el tiempo, que parecía una corriente uniforme,
comenzó a depender del punto de vista de quien lo mide. Para entenderlo mejor, pensemos en un ejemplo clásico: dos gemelos, uno que se queda en la Tierra y otro que viaja al espacio a una velocidad cercana a la de la luz. Cuando el viajero regresa, ha envejecido menos que su hermano. No se trata de magia ni de efectos psicológicos, es consecuencia directa de la relatividad. El tiempo, literalmente, ha transcurrido de manera distinta para cada uno. Ambos tienen razón desde su perspectiva, porque en el universo de Einstein no existe un reloj universal que marque el mismo ritmo para todos. Cada observador vive su propio tiempo. El principio de relatividad especial no solo cambió la física, sino también la manera en que pensamos la realidad. Mostró que no hay observadores privilegiados, que el universo no se ajusta a nuestro punto de vista. La única constante absoluta es la velocidad de la luz, y todo lo demás, el espacio, el tiempo, la simultaneidad, depende del observador. Lo que para ti ocurre al mismo tiempo que algo a millones de kilómetros de distancia, para otro que se mueve distinto, puede no ser simultáneo en absoluto. De golpe, el ahora dejó de ser universal. Poco después, en 1908, el matemático Hermann Minkowski, antiguo profesor de Einstein, dio un paso conceptual decisivo. Presentó la idea de que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino aspectos de un mismo tejido, el espacio-tiempo. En una famosa conferencia declaró: "A partir de ahora, el espacio por sí solo y el tiempo por sí solo están condenados a desvanecerse en sombras. Solo una unión de ambos conservará una realidad independiente". Esa frase, más poética que matemática, selló la transformación. El espacio-tiempo de Minkowski es un escenario dinámico donde cada evento, una explosión, una palabra pronunciada, el parpadeo de una estrella ocupa un punto en una trama de 4 dimensiones, 3 de espacio y una de tiempo. Los objetos en movimiento trazan líneas llamadas líneas de mundo, y la forma en que se curvan o se cruzan define las relaciones entre sucesos. La luz viaja siempre por el mismo tipo de trayectoria, una línea recta en esa geometría especial, y su constancia es lo que mantiene la estructura coherente. De este modo, Einstein y Minkowski nos obligaron a abandonar la idea de un universo fijo donde los eventos suceden en un orden absoluto. En su lugar, introdujeron un cosmos donde cada observador lleva su propio mapa del espacio y su propio reloj del tiempo, y ambos se ajustan de manera inseparable. Lo que antes parecía sólido, una distancia, una duración, un ahora, se reveló como relativo. Pero esa relatividad no trajo caos, sino una elegancia inesperada. El universo resultó más coherente y más bello cuando comprendimos que el espacio y el tiempo son un solo tejido, curvado y entrelazado por la luz. La relatividad especial había sacudido los cimientos de la física, pero todavía había una pregunta sin resolver: ¿qué ocurre con la gravedad? Newton la describía como una fuerza invisible que actúa a distancia, capaz de mantener la Luna en su órbita y hacer caer una manzana. Sin embargo, esa explicación parecía incompleta. Si nada puede viajar más rápido que la luz, ¿cómo podría una fuerza instantánea como la gravedad transmitirse de un cuerpo a otro? Einstein, inconforme con esa incoherencia, pasó 10 años buscando una nueva descripción de la gravedad que respetara su principio de relatividad. El resultado fue una de las obras más extraordinarias del pensamiento humano, la teoría de la relatividad general, publicada en 1915. En esta nueva visión, la gravedad no es una fuerza en el sentido clásico, sino una manifestación de la geometría del espacio-tiempo. La presencia de masa y energía deforma el tejido del universo, curvándolo, y los objetos simplemente se mueven siguiendo esa curvatura. Un planeta que orbita el Sol no está atado por una fuerza invisible, está cayendo constantemente dentro del valle que el Sol crea en el espacio-tiempo. Si se pudiera visualizar, sería como una bola pesada colocada sobre una sábana elástica. Las canicas más pequeñas ruedan a su alrededor no porque haya una cuerda que las tire, sino porque la superficie misma se hunde. Esa imagen, tan intuitiva y elegante, transformó la gravedad en un fenómeno geométrico. Pero Einstein no se quedó en la metáfora.
la respaldó con ecuaciones precisas que relacionaban la materia y la energía con la curvatura del espacio, tiempo. Y lo más asombroso fue que, al resolver esas ecuaciones, aparecieron soluciones que él mismo no había previsto. Apenas un mes después de la publicación de la teoría, un físico alemán llamado Karl Schwarzschild, que en ese momento servía en el Frente Oriental durante la Primera Guerra Mundial, envió una carta a Einstein desde el campo de batalla. En ella, le mostraba una solución exacta para el campo gravitacional de una masa esférica, como una estrella o un planeta. Esa solución escondía algo inquietante. Si la masa se comprimía lo suficiente, el espacio-tiempo se curvaba tanto que ni la luz podía escapar. Había nacido, sin que nadie aún lo comprendiera del todo, el concepto de agujero negro. Einstein al principio desconfiaba de esa idea. Le parecía una rareza matemática sin existencia real. ¿Cómo podía el espacio colapsar sobre sí mismo? Pero con el tiempo, las observaciones astronómicas y la comprensión de los procesos estelares confirmarían que esos monstruos gravitacionales no solo eran posibles, sino comunes. Las ecuaciones de Schwarzschild eran una advertencia de que el universo contenía regiones donde el tiempo y el espacio intercambian sus papeles, donde la causalidad misma se dobla. A lo largo del siglo XX, la relatividad general fue sometida a pruebas cada vez más rigurosas, y todas las pasó con éxito. En 1971, el experimento Hafele-Keating llevó relojes atómicos a bordo de aviones comerciales que dieron la vuelta al mundo en direcciones opuestas. Al regresar, los relojes que habían volado mostraban pequeñas diferencias con respecto a los que quedaron en tierra, exactamente las que predecía la teoría. El tiempo transcurre más lentamente cuando se viaja rápido o cuando se está en un campo gravitacional más intenso. Años después, en 1974, los astrónomos Russell Hulse y Joseph Taylor descubrieron un sistema de estrellas de neutrones que giraban una alrededor de la otra. Al medir con precisión sus órbitas, notaron que perdían energía tal como lo predecía la emisión de ondas gravitacionales, las vibraciones del propio tejido del espacio-tiempo. Esa observación fue la primera evidencia indirecta de esas ondas, y les valió el premio Nobel. Décadas más tarde, en 2015, el experimento LIGO en Estados Unidos las detectó directamente. Un suspiro infinitesimal, producido por la colisión de dos agujeros negros a más de 1.000 millones de años luz. Fue la confirmación más espectacular de que el espacio-tiempo no es una abstracción matemática, sino algo que literalmente vibra. La relatividad general también cambió nuestra comprensión del cosmos entero. Las ecuaciones de Einstein, aplicadas a gran escala, no describen un universo estático, sino uno en movimiento. El propio Einstein, incómodo con esa conclusión, introdujo una constante cosmológica para mantener el universo inmóvil, pensando que debía haber equilibrio. Pero en los años 20, el matemático ruso Alexander Friedman encontró soluciones que mostraban que el espacio podía expandirse o contraerse. Poco después, Edwin Hubble, observando galaxias lejanas desde el monte Wilson, descubrió que todas se alejaban unas de otras, y que cuanto más lejos estaban, más rápido se movían. La teoría y la observación se encontraron. El universo se está expandiendo. Lo que hoy llamamos Big Bang, el nacimiento del espacio y del tiempo, fue una consecuencia directa de la relatividad general. A pesar de su belleza, la teoría no es perfecta. Cuando se la intenta combinar con la mecánica cuántica, surgen problemas. En escalas diminutas, el concepto clásico de espacio-tiempo continuo se desmorona y aparecen paradojas en torno a la conservación de la energía y la ruptura de simetrías. En el universo en expansión, la energía total parece no conservarse de manera estricta, algo que las ecuaciones permiten, pero que incomoda la intuición física. Además, la relatividad general predice singularidades puntos donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita y allí las leyes conocidas dejan de funcionar. Pese a esas grietas, más de un siglo después de su nacimiento, la relatividad general sigue siendo una de las teorías más elegantes y precisas jamás creadas. No solo describe cómo caen las manzanas o cómo giran los planetas, sino también cómo se mueven las galaxias y cómo vibra el propio universo. Cada reloj que usamos en un satélite, cada GPS que corrige su tiempo para no perder precisión, cada observación del cosmos que hacemos, depende de ella.
Einstein no solo redefinió la gravedad, nos enseñó que vivimos en un universo flexible, un escenario que no observa impasible la historia, sino que participa de ella. El espacio y el tiempo ya no son el fondo donde ocurre la vida, son los hilos mismos de los que la vida, y todo lo demás, están tejidos. Uno de los hallazgos más extraños y, al mismo tiempo, más profundos de la relatividad es que el presente, esa sensación de ahora que parece tan evidente, no existe de manera universal. Cada persona, cada partícula, cada rayo de luz lleva su propio ahora según su estado de movimiento y su posición en el espacio-tiempo. Lo que para ti ocurre en este instante, para alguien que se mueve a gran velocidad o que se encuentra en un campo gravitacional distinto, puede suceder antes o después. No hay un reloj cósmico que marque el mismo momento para todos. En la física clásica, el tiempo era una cinta infinita que avanzaba igual en todo el universo. Pero con la relatividad general, esa cinta se vuelve flexible y personal. El concepto de simultaneidad, tan natural en la experiencia cotidiana, se rompe. Dos sucesos que parecen ocurrir al mismo tiempo desde la Tierra no lo serán para un observador que viaja a una fracción de la velocidad de la luz. Cada observador corta la realidad en rebanadas distintas de espacio y de tiempo. No hay un presente absoluto, hay infinitos presentes relativos. A partir de esta idea, algunos físicos y filósofos propusieron una nueva forma de entender la realidad, el llamado bloque universo. Según esta visión, el pasado, el presente y el futuro no son etapas que se van creando o destruyendo, sino regiones fijas dentro del tejido del espacio-tiempo. El universo no sucede, simplemente es. Todo lo que fue y todo lo que será ya está inscrito en esa estructura de 4 dimensiones. Nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, sería como una línea trazada en ese bloque. Cada instante que vivimos ya existe, del mismo modo que las páginas de un libro existen todas a la vez, aunque solo podamos leer una por una. Este modelo, conocido como eternalismo, tiene consecuencias filosóficas tan vertiginosas como bellas. Si todo el espacio-tiempo está dado, si cada evento ocupa un lugar definido en esa red, ¿qué significa entonces pasar el tiempo? ¿Qué es el fluir del presente? Desde esta perspectiva, el paso del tiempo no es una propiedad del universo, sino una característica de la conciencia. Somos nosotros quienes nos desplazamos mentalmente a lo largo de nuestra línea de mundo, igual que una linterna recorre las páginas de un libro iluminando un párrafo tras otro. El presente no se mueve, somos nosotros los que lo atravesamos. El bloque universo disuelve también la frontera entre pasado y futuro. Ambos existen con la misma solidez ontológica. El pasado no desaparece, el futuro no espera a ser creado, todo está ya ahí, aunque nuestra percepción limitada solo pueda acceder a una franja del todo. Es una idea difícil de aceptar, porque contradice nuestra intuición más íntima. Vivimos con la sensación de que el futuro es incierto y abierto, que nuestras decisiones lo moldean. Pero si el futuro ya está escrito, ¿qué lugar queda para la libertad? Aquí entra uno de los debates más antiguos y persistentes, el del libre albedrío. Si cada evento del espacio-tiempo está fijado, si cada acción y cada pensamiento ya ocupan su punto en el mapa del cosmos, parecería que nuestras elecciones no son más que ilusiones, capítulos inevitables de una historia que se escribió desde el principio. La relatividad, en este sentido, se alinea con una visión determinista del universo, donde todo lo que sucede es consecuencia inevitable de lo anterior. Sin embargo, otros sostienen que esa ilusión de libertad es precisamente parte de la experiencia temporal. Aunque el futuro esté contenido en el bloque, nosotros no lo conocemos, y esa ignorancia nos permite actuar, decidir, crear. Einstein mismo parecía inclinarse hacia el eternalismo. En una carta escrita tras la muerte de su amigo Michele Besso, dijo que, para nosotros, los físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente. No era un gesto de frialdad emocional, sino una convicción profunda. Para él, la muerte no era un fin, sino un cambio de coordenadas dentro del espacio,
tiempo, el universo, en su totalidad, era un cuadro completo, no una película en reproducción. Aún así, esta visión plantea una paradoja existencial. Si todo está ya escrito, ¿por qué sentimos el tiempo avanzar? ¿Por qué el pasado parece fijo y el futuro abierto? Quizás porque nuestra mente, hecha de materia que obedece esas mismas leyes, no puede abarcar el bloque completo. Solo experimenta una pequeña porción, un corte que se desplaza inexorablemente. Esa limitación perceptiva crea la ilusión del fluir. No es el universo el que cambia. Somos nosotros los que cambiamos de perspectiva dentro de él. El bloque universo nos enfrenta, por tanto, a una pregunta inquietante. Si todo está ya grabado en el tejido del espacio, tiempo, ¿qué sentido tiene hablar de destino, de decisiones, de esperanza? Tal vez la respuesta no esté en negar el determinismo, sino en reconciliarlo con la experiencia. Somos líneas de mundo conscientes de sí mismas, fragmentos de un todo que se observa desde dentro. Y aunque el futuro pueda estar inscrito, todavía nos queda el misterio de vivirlo, de recorrerlo sin conocerlo, como quien camina un sendero que ya existe, pero aún no ha sido visto. En ese caminar reside quizás la forma más humana del libre albedrío, no cambiar el mapa, sino descubrirlo con asombro. Hablar del nacimiento del universo es hablar del nacimiento del tiempo mismo. No hay un antes del Big Bang, porque el propio concepto de antes solo tiene sentido dentro del tiempo, y el tiempo comenzó en ese instante. La gran explosión no fue una detonación en medio del espacio. Fue la expansión del propio espacio. El momento en que el universo, comprimido en una densidad inimaginable, comenzó a desplegarse. Todo lo que existe, materia, energía, espacio y tiempo, emergió de una singularidad primordial, un punto sin tamaño, sin dirección, sin historia. Durante mucho tiempo, se pensó que el universo era eterno e inmutable. Incluso Einstein, al formular sus ecuaciones de la relatividad general, supuso que debía existir en equilibrio. Le incomodaba la idea de un cosmos dinámico, así que introdujo una constante cosmológica para mantenerlo estático. Sin embargo, esa calma aparente no resistió el empuje de las observaciones. En los años 20, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que las galaxias se alejaban unas de otras, y que cuanto más lejanas estaban, más rápido se movían. Era como si el propio espacio se estirara, como un globo inflándose. Si todo se estaba expandiendo, debía haber un momento en el pasado en que todo estuvo concentrado. Retroceder en el tiempo, siguiendo ese razonamiento, conduce a un punto donde las densidades y las temperaturas se vuelven infinitas, y las leyes de la física dejan de tener sentido. Ese límite es el Big Bang. No fue una explosión que dispersó materia dentro del vacío, sino la aparición misma del espacio en expansión. Antes de él, no había lugar ni instante, porque ambos nacieron allí. Si el universo es el escenario, el Big Bang fue el acto en que el escenario apareció junto con los actores. Y lo más sorprendente es que ese comienzo, lejos de ser un caos absoluto, fue extraordinariamente ordenado. Según las observaciones cosmológicas y la radiación de fondo de microondas, la huella fósil del Big Bang, el universo primitivo tenía una entropía extremadamente baja. Todo estaba increíblemente uniforme, con minúsculas variaciones de densidad, una armonía casi perfecta. A pesar de su calor extremo, el cosmos temprano era un océano de equilibrio. Apenas existían diferencias que marcaran direcciones para el tiempo. Esa condición inicial es uno de los grandes misterios de la cosmología. Si la entropía tiende siempre a aumentar, ¿cómo empezó el universo en un estado tan improbable? El físico Roger Penrose lo ha descrito como una improbabilidad astronómica. Para que la flecha del tiempo exista, para que haya un pasado y un futuro, el universo debía comenzar en un estado de entropía mínima. Solo así habría espacio para que el desorden creciera. Pero esa bajísima entropía es tan extraordinaria que, según los cálculos de Penrose, su probabilidad es de 1 entre un número que tiene más ceros de los que cabrían en todos los átomos del cosmos. Es, en términos humanos, imposible de comprender.
Penrose se preguntó por qué el universo eligió esa configuración tan ordenada. Podría haber comenzado en cualquier otro estado, en un caos térmico sin estructura, donde nada cambiaría y el tiempo no tendría dirección. Pero no fue así. De algún modo, el cosmos nació afinado, como un instrumento perfectamente calibrado para evolucionar, enfriarse, formar galaxias, estrellas, planetas y, eventualmente, seres capaces de preguntarse por su origen. Esa improbabilidad inicial es lo que hace que el tiempo tenga una flecha, que la historia tenga sentido. Si el universo hubiera nacido en equilibrio total, la entropía sería máxima desde el inicio, y no habría ni cambio, ni vida, ni pensamiento, ni futuro. La paradoja es fascinante. El Big Bang fue el instante de mayor energía, pero también de mayor orden. Un momento tan denso y caliente que nada podía distinguirse, pero al mismo tiempo tan uniforme que todo el devenir posterior desde la formación de los átomos hasta las galaxias fue el proceso de ruptura de esa perfección. Con el paso del tiempo, el universo fue ganando desorden, como si cada segundo que transcurre fuera el eco del olvido de ese estado primigenio. La flecha del tiempo, entonces, no nació del movimiento de los planetas ni del tic-tac de los relojes, sino de la pérdida gradual de esa improbable armonía inicial. Cada estrella que muere, cada galaxia que se dispersa, cada respiración que damos, es un testimonio de esa transición del orden absoluto hacia el caos creciente. El tiempo es la herencia de ese desequilibrio inicial, la consecuencia inevitable de que el universo comenzara tan perfectamente improbable. Y aún así, la gran pregunta persiste. ¿Por qué empezó así? Algunos físicos sostienen que no hay respuesta, que simplemente fue una condición inicial dada. Otros, como Penrose, sospechan que detrás de esa improbabilidad hay una ley más profunda, aún desconocida, que conecta la geometría del espacio-tiempo con la evolución de la entropía. Tal vez el nacimiento del universo no fue el principio absoluto, sino una transición, el final de otro cosmos que colapsó antes de nosotros. En esa hipótesis, cada Big Bang sería un renacimiento, un nuevo intento del universo de recordar su orden original antes de volver a olvidarlo. Sea cual sea la respuesta, el Big Bang marcó no solo el inicio del espacio y del tiempo, sino también del destino del tiempo mismo. Desde ese momento, la flecha quedó apuntando hacia adelante, y nada ha podido detenerla. Cada expansión, cada segundo, cada pensamiento que cruza una mente humana es parte del mismo flujo que comenzó hace casi 14.000 millones de años, cuando el universo decidió existir. Con su primer latido, encendió el reloj cósmico que aún sigue sonando. Cuando Einstein publicó su teoría de la relatividad general, probablemente no imaginó que sus ecuaciones abrirían la puerta a uno de los sueños y pesadillas más antiguos de la humanidad: viajar en el tiempo. La idea parecía pura fantasía literaria, digna de los relatos de H. G. Wells o de mitos antiguos en los que los dioses jugaban con el destino de los hombres. Pero las matemáticas de Einstein eran tan flexibles, tan ricas, que escondían en sus entrañas soluciones que parecían desafiar el sentido común. En ciertos escenarios extremos, el espacio-tiempo podía curvarse sobre sí mismo, permitiendo trayectorias que volvieran al punto de partida no solo en el espacio, sino también en el tiempo. El primero en encontrar una de esas soluciones fue un físico y matemático irlandés llamado Willem Jacob van Stockham, en 1937. Mientras trabajaba con las ecuaciones de Einstein, descubrió que un cilindro infinitamente largo, hecho de materia en rotación, generaría una curvatura tan intensa que el propio tiempo se doblaría alrededor de él. En este universo teórico, si alguien viajara cerca de ese cilindro en la dirección de su rotación, podría seguir una trayectoria cerrada y regresar al pasado. El tiempo dejaría de ser una línea recta y se transformaría en un círculo. El descubrimiento de Van Stockham fue desconcertante, porque no era una especulación mágica ni una metáfora. Las matemáticas lo permitían. Nada en las ecuaciones de la relatividad prohibía esas llamadas curvas cerradas de tipo temporal. El problema, claro, era la realidad física. No existe ningún cilindro infinito ni materia que pueda rotar eternamente a tal velocidad sin destruirse. Pero el resultado dejó una marca. Si las ecuaciones permiten viajes en el tiempo,
¿Significa eso que el universo también podría permitirlos, al menos en teoría? Pocos años después, en 1949, otro gigante de la ciencia, Kurt Gödel, célebre por su teorema de incompletitud y amigo cercano de Einstein, encontró una solución aún más inquietante. Gödel trabajaba en Princeton, y su mente, siempre atenta a los bordes de la lógica, se sintió atraída por la relatividad general. Descubrió que si el universo entero estuviera en rotación, no una galaxia, ni una estrella, sino el cosmos completo, las líneas del tiempo podrían curvarse de tal manera que todo punto del pasado y del futuro se conectara consigo mismo. En ese universo rotante, una nave podría seguir un camino cerrado y regresar al momento de partida, no solo al mismo lugar, sino al mismo instante. Cuando Gödel se lo mostró a Einstein, este quedó sorprendido. Era una solución perfectamente válida de sus propias ecuaciones. No violaba ninguna ley matemática, pero sí desafiaba la intuición física y filosófica. Einstein llegó a decir que el universo de Gödel no era compatible con nuestra experiencia del tiempo, una forma elegante de admitir que lo encontraba perturbador. En aquel cosmos no existía una línea temporal universal. El pasado y el futuro se confundían, y la noción misma de causalidad, la idea de que una causa precede a su efecto, se volvía irrelevante. El descubrimiento de Gödel trajo consigo una pregunta tan fascinante como inquietante. Si las matemáticas de la relatividad permiten los viajes en el tiempo, ¿por qué no los vemos en la realidad? ¿Qué impide que el universo se pliegue de esa manera? La respuesta parece estar en las condiciones físicas necesarias para que esas curvas temporales existan. Requerirían energías y densidades imposibles, materia con propiedades exóticas como energía negativa y configuraciones cósmicas que, hasta donde sabemos, no se dan en la naturaleza. Además, incluso si fuera posible crear un atajo temporal, las paradojas aparecerían de inmediato. La más famosa es la paradoja del abuelo. Si alguien viajara al pasado y evitara el nacimiento de su propio abuelo, impediría su propia existencia, y entonces no podría haber viajado para hacerlo. El resultado sería un bucle lógico, una especie de fractura en la coherencia del universo. Algunos físicos, como Stephen Hawking, propusieron que la naturaleza tiene un mecanismo de censura cronológica, una suerte de regla cósmica que impide las contradicciones temporales. Es como si el universo se defendiera a sí mismo, cerrando las puertas antes de que alguien intente cruzarlas. Aún así, la idea de viajar en el tiempo sigue siendo una fuente inagotable de reflexión, no solo en la ciencia ficción, sino también en la filosofía y la física teórica. Existen propuestas, como los agujeros de gusano o los llamados puentes de Einstein-Rosen, que en teoría conectarían regiones distantes del espacio-tiempo y podrían, bajo ciertas condiciones, permitir el paso entre distintos momentos. Pero esas soluciones exigen materiales con energía negativa o densidades imposibles, y cualquier intento real colapsaría bajo su propio peso o se evaporaría en una fracción de segundo. En el fondo, los viajes en el tiempo revelan algo más profundo sobre la naturaleza del universo. Muestran que el tiempo no es un río que fluye con independencia, sino una dimensión más del espacio, flexible, susceptible de curvarse, dilatarse o comprimirse. Nos obligan a reconocer que el pasado y el futuro podrían estar más cerca de lo que creemos, separados no por un abismo, sino por una geometría. Y, sin embargo, hay algo reconfortante en las limitaciones físicas que impiden esas hazañas. Tal vez el universo no prohíbe los viajes en el tiempo por crueldad, sino por coherencia. Quizás el tiempo necesita mantenerse en una sola dirección para preservar la historia, la memoria, la causa y el efecto, para que el relato de la existencia no se convierta en un caos de sucesos superpuestos. En ese sentido, las paradojas del viaje temporal nos recuerdan que el tiempo, con todas sus restricciones, es también la garantía de que la realidad tenga sentido. Al final, las matemáticas nos dicen que el tiempo puede curvarse, pero la naturaleza parece insistir en mantenerlo recto. Tal vez sea una forma sutil de protegernos de nosotros mismos, de nuestras ganas de alterar lo que ya fue. O quizá
En algún rincón remoto del universo, un cilindro gira sin descanso y una línea de tiempo se cierra en silencio, esperando al primer viajero que se atreva a romper el orden y regresar al principio de su propia historia. Durante buena parte del siglo XX, la física pareció dividirse en dos mundos que describían la realidad con igual precisión, pero con lenguajes completamente distintos. Por un lado, la relatividad general de Einstein, una sinfonía de curvas, geometría y espacio-tiempo continuo, capaz de explicar el comportamiento del universo a gran escala, las galaxias, los agujeros negros, la expansión cósmica. Por el otro, la mecánica cuántica, un conjunto de reglas extrañas que gobiernan lo diminuto, los átomos, las partículas, los campos subatómicos. Ambas teorías funcionan con una precisión asombrosa, pero juntas forman una pareja imposible. Cada una dice cosas que la otra no puede aceptar, y sin embargo, ambas son verdaderas dentro de su dominio. El resultado es una paradoja elegante y frustrante. El universo parece tener dos lenguajes para contar su historia. La primera gran fusión entre relatividad y física cuántica vino de la mano de un joven inglés de carácter reservado, Paul Dirac. En los años 20, buscaba una ecuación que describiera al electrón, esa partícula minúscula y escurridiza, pero que también respetara la relatividad especial. La mecánica cuántica por sí sola trataba al tiempo y al espacio de manera desigual. El tiempo era un parámetro externo, un reloj que avanzaba aparte, mientras que las posiciones eran variables dinámicas. Eso no encajaba con la simetría que Einstein había descubierto entre espacio y tiempo. Dirac se propuso encontrar una ecuación que los tratara en igualdad de condiciones, y tras una combinación brillante de intuición y rigor matemático, la halló. Su ecuación relativista del electrón no solo funcionaba, predecía algo completamente nuevo. Al resolverla, Dirac encontró soluciones con energía negativa. En un principio pensó que eran absurdas, pero luego comprendió su significado físico. Correspondían a partículas idénticas al electrón, pero con carga opuesta. Había predicho, sin buscarlo, la existencia de la antimateria. Una idea que sonaba casi filosófica, cada partícula tiene su sombra opuesta, resultó ser real. Años después, los experimentos confirmaron la existencia del positrón, la antipartícula del electrón. El universo, de pronto, se volvió un escenario más simétrico y misterioso. A partir de ahí, la física cuántica evolucionó hacia una nueva etapa, la teoría cuántica de campos. En ella, las partículas no son puntitos que se mueven en el espacio, sino excitaciones de un campo subyacente. El electrón es una vibración en el campo electrónico, el fotón una onda en el campo electromagnético, y así con todas las demás. El espacio vacío, en realidad, está lleno de actividad. Pares de partículas y antipartículas surgen y desaparecen en un parpadeo, en un mar invisible de fluctuaciones. La materia y la energía se entrelazan en un juego continuo de creación y destrucción. Esta visión cuántica cambió radicalmente nuestra noción de vacío. En la relatividad general, el espacio vacío es una geometría pura, una sábana cósmica que puede curvarse bajo el peso de la masa y la energía, pero que en sí misma es silenciosa. En la mecánica cuántica, en cambio, el vacío es todo menos tranquilo. Es un hervidero de energía, un campo que nunca se apaga del todo. Incluso en su estado más vacío, el espacio cuántico vibra. Esa energía del vacío, diminuta pero constante, tiene consecuencias medibles. Es responsable, por ejemplo, del efecto Casimir, donde dos placas metálicas muy cercanas se atraen por la presión del vacío cuántico que las rodea. Y aquí es donde surge la crisis. Las dos teorías, aunque exitosas, no logran hablarse. La relatividad general trata al espacio-tiempo como una estructura continua y suave, una especie de tejido elástico que puede doblarse o estirarse, pero no romperse. La mecánica cuántica, en cambio, está construida sobre la incertidumbre, la discontinuidad y la probabilidad. Cuando intentamos aplicar las reglas cuánticas al propio espacio-tiempo, el resultado se vuelve incontrolable. Aparecen infinitos por todas partes, las ecuaciones dejan de tener sentido y el orden matemático se desmorona. En un agujero negro,
por ejemplo, donde la gravedad es tan intensa que el espacio-tiempo se curva hasta casi romperse, la relatividad general predice una singularidad, un punto de densidad infinita, pero la física cuántica nos dice que lo infinito no existe en la naturaleza. Algo debería evitar ese colapso, alguna estructura más profunda que aún desconocemos. Lo mismo ocurre con el origen del universo. El Big Bang, según la relatividad, fue una singularidad, pero la mecánica cuántica sugiere que el espacio y el tiempo, al llegar a escalas diminutas, deben comportarse de forma diferente, quizá granulada o borrosa. Esta incompatibilidad es el mayor desafío de la física moderna. No es que una de las teorías esté mal, sino que ambas son incompletas. La relatividad general domina lo gigantesco, la mecánica cuántica lo minúsculo, pero el universo no conoce fronteras entre ambos. En el corazón de un agujero negro, o en el primer instante del cosmos, las dos deben coexistir, y sin embargo, se niegan a hacerlo. Durante décadas, los científicos han intentado construir un puente entre esos mundos. Buscan una teoría que unifique la gravedad con la mecánica cuántica, una descripción que revele cómo el espacio-tiempo mismo surge de algo más fundamental. Pero hasta ahora, ninguna ha logrado imponerse. Quizás la verdadera lección sea que el espacio y el tiempo no son lo que creemos, que no son el escenario final de la realidad, sino una ilusión macroscópica emergente como la superficie lisa del agua que oculta el bullicio de las moléculas debajo. Esa tensión entre la relatividad y la mecánica cuántica es, en cierto modo, la grieta más hermosa del conocimiento humano. Nos recuerda que, aunque hayamos descifrado gran parte de las leyes del cosmos, aún estamos a mitad del camino. El universo, en sus extremos, sigue guardando silencio, un silencio cuántico, curvado, que espera ser traducido a un nuevo lenguaje donde el espacio, el tiempo y la materia dejen de ser tres conceptos distintos y se revelen como distintas expresiones de una misma realidad todavía oculta. Desde que se reveló la incompatibilidad entre la relatividad general y la mecánica cuántica, la física persigue un sueño casi poético, una teoría del todo, un marco único capaz de describir las galaxias y los átomos, los agujeros negros y los quarks, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, una ecuación que no solo unifique las fuerzas de la naturaleza, sino que también explique de dónde surge el espacio y el tiempo. No se trata solo de sumar ecuaciones, se trata de encontrar el lenguaje en el que el universo se escribe a sí mismo. Entre los intentos más ambiciosos se encuentra la teoría de cuerdas. Su idea central es tan elegante como radical. Las partículas fundamentales no son puntos sin tamaño, sino diminutas cuerdas que vibran. Cada modo de vibración da origen a una partícula distinta, como las cuerdas de una guitarra cósmica que producen notas diferentes. Un electrón sería una cuerda vibrando de cierta manera, un fotón de otra. De esa vibración surgen las propiedades de la materia y las fuerzas. En este marco, incluso la gravedad emerge de una de esas vibraciones, asociada a una partícula llamada gravitón. Pero la teoría de cuerdas es mucho más que una metáfora musical. Para que sus ecuaciones sean consistentes, necesita más dimensiones de las que percibimos. No 3 de espacio y una de tiempo, sino 10 u 11 en su versión más general, conocida como M-theory. Las dimensiones adicionales estarían enrolladas a escalas microscópicas, tan pequeñas que no podemos detectarlas. Según este modelo, el universo podría tener una estructura infinitamente más rica de lo que nuestros sentidos captan. En su interior, los branos objetos multidimensionales que pueden ser tan extensos como el propio cosmos servirían como superficies donde las cuerdas vibran. Nosotros mismos, y todo lo que conocemos, podríamos vivir sobre uno de esos branos, flotando en un espacio de dimensiones ocultas. Sin embargo, la teoría de cuerdas enfrenta un problema casi filosófico: su enorme libertad matemática. Las soluciones posibles son tantas miles de millones de universos posibles, cada uno con sus propias leyes físicas, que algunos físicos hablan de un paisaje de universos dentro de la teoría. En ese sentido, más que una única teoría del todo,
parece ofrecer un multiverso de posibilidades. A pesar de ello, sus logros conceptuales son notables. Por primera vez, una teoría cuántica podía incluir la gravedad sin que las ecuaciones colapsaran. Y más importante aún, sugería que el espacio y el tiempo no son fundamentales, sino que emergen de algo más profundo, como una melodía que surge de las vibraciones de las cuerdas. Otro intento, muy distinto en espíritu, es la gravedad cuántica de bucles Loop Quantum Gravity, desarrollada principalmente por Carlo Rovelli y Lee Smolin. A diferencia de las cuerdas, que introducen dimensiones ocultas y entidades vibrantes, esta teoría parte de la relatividad general y la cuántica directamente, tratando de cuantizar el propio espacio-tiempo. Propone que el espacio no es continuo, sino granular, compuesto por átomos de geometría. A escalas increíblemente pequeñas, del orden de la longitud de Planck, el espacio y el tiempo dejarían de ser una tela lisa y se comportarían como una red de pequeños lazos entrelazados, los loops, que forman una estructura discreta. Según esta visión, la curvatura del espacio-tiempo no sería una deformación suave, sino el resultado estadístico del entrelazamiento de esos granos fundamentales. En el universo cotidiano, la textura se ve lisa, del mismo modo que una mesa parece continua aunque esté formada por átomos. Pero en las profundidades cuánticas, el espacio-tiempo estaría hecho de nodos y vínculos, como una telaraña fluctuante. En este marco, el espacio y el tiempo son emergentes. No existen por separado, sino que son el resultado de las relaciones entre esos lazos. Ambas teorías, las cuerdas y los bucles, comparten una intuición esencial. El espacio-tiempo no es un escenario fijo donde ocurren las cosas, sino una consecuencia de algo más fundamental. En un caso, es el resultado de vibraciones en un espacio de dimensiones ocultas. En el otro, de una red discreta de relaciones cuánticas. En ambos, el espacio y el tiempo pierden su carácter absoluto y se convierten en productos de procesos más profundos. En los últimos años, una idea fascinante ha surgido como puente entre estas visiones. La noción de que el espacio-tiempo podría ser una manifestación de la información. Uno de los nombres clave en esta revolución conceptual es Juan Maldacena, físico argentino que en 1997 formuló una correspondencia conocida como AD-CFT anti-de Sitter, dividido por Conformal Field Theory. En pocas palabras, propuso que un universo con gravedad que vive en un espacio de ciertas características, llamado espacio anti-de Sitter, puede describirse de manera equivalente mediante una teoría cuántica sin gravedad en su frontera. Es decir, un mundo tridimensional con gravedad puede codificarse completamente en una superficie bidimensional sin gravedad, donde solo existe información cuántica. La correspondencia de Maldacena fue un terremoto conceptual. Sugiere que la realidad tridimensional que percibimos podría ser una especie de proyección de procesos más fundamentales que ocurren en menos dimensiones, como un holograma. En ese sentido, el espacio-tiempo sería una ilusión emergente de la información cuántica entrelazada. Cuanto más fuerte es el entrelazamiento, más sólida y continua aparece la geometría. Si la información se pierde o se desordena, el espacio mismo podría desvanecerse. Esta idea, conocida como principio holográfico, ha cambiado profundamente la forma en que los físicos piensan el universo. Si el espacio-tiempo es información, entonces entender su estructura equivale a entender cómo la información se organiza, se conserva o se destruye. Las preguntas sobre agujeros negros, dónde va la información que cae en ellos, si se pierde o no se vuelven, en realidad, preguntas sobre la existencia misma del espacio-tiempo. De este modo, los intentos de unificación no solo buscan juntar ecuaciones, sino responder a una pregunta aún más profunda. ¿Es el espacio-tiempo algo real o una ilusión emergente del entrelazamiento cuántico? Tal vez, al final, lo que llamamos gravedad, curvatura o distancia no sean más que formas en las que la información se organiza para ser coherente. El universo, en su nivel más fundamental, podría no estar hecho de materia ni de energía, sino de relaciones, de bits de información conectados en una red cósmica. Y si eso es así, entonces el espacio y el tiempo no son el escenario de la historia del cosmos,
Son la historia misma escrita en el lenguaje invisible de la información. Cada partícula, cada campo, cada pensamiento sería un fragmento de ese código universal que, al entrelazarse, produce la ilusión de un universo sólido, extendido, compasado, presente y futuro. Un código que, tal vez, aún no hemos aprendido a leer del todo. A medida que la física moderna se adentra en los dominios más profundos de la realidad, las fronteras entre lo que considerábamos fundamental y lo que no lo es se vuelven difusas. El espacio y el tiempo, que durante siglos parecieron los cimientos indestructibles del universo, podrían no ser reales en el sentido tradicional. Quizás sean solo manifestaciones emergentes, sombras de algo más profundo y abstracto. Y en cierto modo, este giro nos devuelve a una intuición que ya había tenido Leibniz en el siglo XVII, que el espacio y el tiempo no son cosas, sino relaciones. Para Leibniz, recordarás, el espacio no existía por sí mismo, sino como la red de posiciones relativas entre los objetos. No hay aquí ni allá, sino hay cosas que comparar. El tiempo, de igual modo, no era una sustancia fluyendo por sí sola, sino la relación entre los eventos, el orden en el que ocurren los cambios. En su visión, el universo era una red viva de conexiones y correspondencias, una sinfonía de interacciones donde el espacio y el tiempo eran apenas el compás. Siglos después, la física cuántica parece haber dado un rodeo gigantesco solo para volver, con nuevos instrumentos, a una versión refinada de esa idea. Hoy, muchos físicos creen que el espacio y el tiempo podrían ser emergentes, igual que la temperatura o la presión emergen de la interacción colectiva de átomos. Nadie puede señalar la molécula que produce la temperatura. Es una propiedad estadística que surge del conjunto. De la misma manera, el espacio-tiempo podría ser el resultado promedio de un entramado más básico de relaciones cuánticas entre los constituyentes fundamentales del universo. Debajo de la geometría suave y continua que percibimos, podría haber una red discreta, una malla de interacciones que da lugar, en conjunto, a lo que llamamos espacio y tiempo. Esta idea cambia radicalmente la forma en que pensamos la realidad. Si el espacio y el tiempo no son absolutos, sino efectos colectivos, entonces el universo no ocurre dentro del espacio-tiempo. El espacio-tiempo ocurre dentro del universo. Es un producto, no un escenario. Las cosas no están en el espacio, son las cosas y sus relaciones las que generan el espacio. Cuando dos partículas están entrelazadas cuánticamente, por ejemplo, su correlación puede ser más fundamental que la distancia que las separa. El espacio entre ellas podría ser solo una manifestación secundaria de esa relación invisible. Algunos teóricos proponen que el universo, en su nivel más profundo, es una gigantesca red de información, una trama de interacciones cuánticas en la que los nodos representan entidades fundamentales y las conexiones, las relaciones entre ellas. El espacio sería simplemente la manera en que esa red se organiza cuando la observamos desde dentro. Si la red cambia, el espacio cambia con ella, y si desaparecen las conexiones, el propio espacio podría desvanecerse. Desde esta perspectiva, el universo no es una sustancia extendida, sino una arquitectura de vínculos, una especie de cerebro cósmico donde la distancia y el tiempo no son más que patrones de relación. La analogía con la temperatura ayuda a visualizarlo. La temperatura es una propiedad emergente, surge del movimiento colectivo de átomos. Si observas un solo átomo, no tiene temperatura. Solo cuando miras muchos juntos, aparece esa característica. Lo mismo podría pasar con el espacio y el tiempo. Si pudieras mirar lo más pequeño posible, más allá de la escala de Planck, descubrirías que el espacio deja de tener sentido. No hay entre ni dentro, solo una red de interacciones. El espacio, tiempo sería, entonces, la temperatura de esa realidad subyacente, una ilusión estadística de algo mucho más profundo. Esto tiene implicaciones filosóficas y físicas enormes. Si el espacio y el tiempo no son fundamentales, tampoco lo es la noción de causalidad tal como la entendemos. Lo que llamamos antes y después
podrían ser simples patrones de correlación en esa red de relaciones. Incluso el concepto de movimiento, la idea de que un objeto cambia de posición perdería su sentido, porque no habría posiciones preexistentes, solo conexiones que se reconfiguran. El universo, en ese nivel, no se mueve, sino que se reordena constantemente. Y si el espacio-tiempo es una ilusión emergente, cabe preguntarse, ¿qué es lo verdaderamente real? Tal vez no sean los lugares ni los instantes, sino las relaciones mismas, la materia, la energía, la información, los campos, todo podría ser expresión de una única red de vínculos que se actualiza sin cesar. Lo que llamamos existencia sería, entonces, la persistencia de ciertas relaciones, lo que llamamos cambio, su transformación. Algunos científicos, como Carlo Rovelli, sostienen que el universo podría entenderse mejor como un entramado de eventos, no de objetos. En su enfoque, llamado relacional, las cosas no tienen propiedades por sí mismas, solo existen en tanto se relacionan con otras. El espacio y el tiempo no son el escenario de esas relaciones, son las relaciones mismas vistas desde cierta escala. En ese sentido, el tiempo no fluye y el espacio no se extiende. Ambos emergen de la dinámica de lo que ocurre entre las cosas. Esta visión puede parecer desorientadora, pero tiene una belleza austera. Si el espacio y el tiempo son ilusiones emergentes, entonces lo que realmente existe es un universo sin fondo, una red de relaciones que se autoorganiza, que genera orden a partir de la interacción pura. Y nosotros, hechos de esa misma trama, somos también manifestaciones de relaciones, átomos entrelazados, pensamientos que surgen de conexiones neuronales, vidas que se cruzan en el tejido del tiempo. Quizás el espacio y el tiempo no existan en el sentido que imaginamos, pero su ilusión es la más poderosa de todas, la que permite que el universo se narre a sí mismo, como la superficie de un lago que oculta el movimiento de las corrientes debajo. El espacio-tiempo es la apariencia tranquila de una realidad mucho más profunda. Y mientras tratamos de comprender esa profundidad, seguimos viviendo dentro de la ilusión, midiendo distancias, contando segundos, amando y recordando, sin sospechar que quizás todo lo que percibimos el aquí y el ahora no sea más que una forma que adopta el vínculo eterno entre todas las cosas. En el ocaso del universo, cuando el último resplandor de las estrellas se extingue y los agujeros negros devoran lo que queda de la materia, la civilización final contempla su destino. Durante eones, había aprendido a dominar los secretos del cosmos. Habían curvado el espacio a su voluntad, ralentizado el paso del tiempo, viajado entre galaxias con la misma naturalidad con la que sus antepasados cruzaban mares. Habían descubierto cómo manipular la energía de los agujeros negros, cómo sostener la vida en los bordes del olvido. Y sin embargo, frente a la última frontera, comprendieron que había algo que nunca podrían conquistar: el propio espacio y el tiempo que les habían dado forma. Afuera, la nada se estiraba en silencio. No quedaban estrellas que iluminaran el firmamento, solo una oscuridad tan pura que parecía absorber incluso los pensamientos. El agujero negro que alguna vez fue su fuente de energía se convertía ahora en su tumba cósmica. La gravedad curvaba el espacio con una intensidad que borraba toda distancia, y el tiempo se deshacía, extendiéndose como un hilo que se pierde en la eternidad. No había pasado ni futuro, solo una quietud infinita, un presente que se estiraba hasta romperse. En sus últimos momentos, esa civilización hecha de seres que alguna vez creyeron haber comprendido el universo miró hacia el abismo y comprendió una verdad tan simple como devastadora: el tiempo no era algo que se pudiera detener, porque nunca había estado en movimiento, y el espacio no era algo que pudieran dominar, porque nunca había estado fuera de ellos. Eran parte de la misma ilusión que les había permitido existir. Habían intentado doblegar las reglas del cosmos, pero el cosmos no tiene reglas, solo relaciones. Habían creído habitar el espacio, pero eran el espacio. Habían creído vivir en el tiempo, pero eran el tiempo desplegado, consciente de sí mismo por un breve instante antes de volver al silencio. Y entonces, el universo murió sin estruendo. No hubo explosión final ni cataclismo, solo un apagarse lento, como la respiración de un gigante que se queda dormido. El último agujero negro se evaporó, liberando su energía final en una bruma tenue de radiación,
El espacio se estiró hasta volverse irreconocible, y el tiempo perdió todo sentido. Ya no había relojes, ni distancias, ni causas, ni efectos. Solo una quietud absoluta. El universo había alcanzado su entropía máxima, un estado sin cambio, sin memoria, sin posibilidad. Sin embargo, lo más asombroso de todo no fue su final, sino la sospecha de que el fin no era realmente el fin. Porque si el espacio y el tiempo son solo ilusiones emergentes, si son el eco de algo más profundo, entonces su desaparición no implica la muerte del universo, sino su disolución en una realidad más vasta. Quizás, cuando el espacio y el tiempo se apagaron, lo que quedó fue la verdad que siempre los había sostenido, la red invisible de relaciones, la información pura, la simetría oculta detrás de toda forma. Tal vez el universo no desapareció, solo despertó. Y si eso es cierto, entonces todo lo que alguna vez existió, las galaxias, las civilizaciones, los sueños y los pensamientos, no se perdió, sino que volvió a fundirse con el todo, con aquello que no conoce principio ni final. El universo, en su aparente muerte, se convirtió en su propio recuerdo. Al final, cuando todo se desvanece, lo único que persiste es el misterio. Un misterio que nos mira desde el principio de los tiempos, que nos invita a seguir preguntando aunque sepamos que las respuestas escapan entre los dedos. Tal vez el espacio y el tiempo no sean los contenedores del universo, sino los espejos donde el universo aprende a contemplarse. Tal vez la pregunta no sea ¿qué son el espacio y el tiempo?, sino ¿por qué existe algo que pueda preguntárselo? Y así, mientras la última chispa de luz se disuelve en la oscuridad infinita, una pregunta flota en el vacío, como una nota que no se apaga. ¿Podremos alguna vez entender qué son realmente el espacio y el tiempo? Llegamos al final de esta travesía nocturna. Queremos saber qué dato se queda contigo. Deja tu reflexión en los comentarios antes de que te quedes dormido. Pero la curiosidad no descansa. Si quieres otro dato fascinante para conciliar el sueño, haz clic en el video que aparece aquí en pantalla. Y si te obsesiona la verdad justo al cerrar los ojos, asegúrate de que estás suscrito para no perderte el próximo viaje. Dulces sueños.